bacán que estén bien. Y bueno, y si no están bien, deben pensar, ¿ya? Ah, buena lista. Que igual es algo que pasa, ¿ya? Recuerden que no todos los días son iguales. Es parte de. Cuéntenme, ¿en qué habíamos quedado? Porque según... Sí, esa es la cara. Lo último que estuvimos viendo, estoy entendiendo el micrófono, ¿no? Lo último que estuvimos viendo fue, si no me equivoco, y no me corrige otro compañero, el amor a Dios. Ah, claro, sí. Si no me equivoco, eso fue lo que estuvimos viendo. Habíamos visto ese cuadrito, creo que sí, también. Ya, sí, estábamos viendo el último tipo, ¿cierto? Que ahí nos alargamos bastante con respecto a lo que era el amor a Dios, que pasa por Exactamente, diferentes etapas. exactamente. Em, sí, porque en realidad lo que nosotros estamos viendo acá es el concepto de amor. Lorena Pino tiene levantada la mano, profe. Por favor, Lorena. Hola, profe, buenas noches. Mire, una consulta. Mandaron las clases del 19, pero el 19 estuvieron viendo esto también, porque yo no pude ingresar porque falleció mi cuñado. Chuta, ya. Entonces no pude ingresar a las clases, entonces estoy revisando, pero sale solamente como un video de la prueba, nada más. Ya. El 19 sí estuvimos viendo aparte de esto solamente, si no me equivoco fue solamente lo que es el amor a Dios, Ya, porque pero era el mandaron último. un video de la clase, pero que era una prueba. Sí, lo más seguro es que, claro, hayan enviado porque lamentablemente ese día no sé qué pasó tampoco y es por eso que Mm. ustedes no pudieron ver un video, obviamente, del canal de YouTube porque no se grabó. Ah, ahí está No entonces. se grabó, no se pudo grabar ni idea, lamentablemente no me manejo muy bien en estos cuentos tecnológicos. Estuvimos viendo también, dice Carolina, el sentido del sufrimiento, sí, por supuesto. Sí, también lo estuvimos viendo porque precisamente esa es una de las de los fenómenos, y por eso en filosofía se llama la fenomenología, que a nosotros nos marcan como seres humanos, ¿ya? El cómo nosotros llevamos, ¿cierto?, el sufrimiento. Religión politeísta, monoteísta, claro, que eran las fases de la religión, ¿cierto? De cómo el amor a Dios ha ido evolucionando, ¿cierto? Desde lo que eran al principio, ¿cierto?, estas religiones politeístas, a después a las religiones monoteístas. Que nos está faltando ver la última parte, ya para seguir avanzando, porque además tenemos que llegar a otra parte de este mismo psicólogo, Eric Fromm, que nos habla de hoy día cómo se vive precisamente todos estos conceptos, como supuestamente eh, eh, estas diferentes formas de amor se hacen presentes hoy en día, que en realidad no se hacen presentes, porque él, bueno, lo vamos a ver ahí, él habla del pseudo amor, ¿ya? No están tan así presentes en, en, en el caso bastante particular. Bueno, y de hecho lo vamos a ver también, ojalá que sea hoy día y si no ya tendría que ser la próxima clase, porque igual haber tenido feriado el miércoles y el lunes pasado, como que igual se extendió bastante la clase, como que los eché de menos igual, ¿ya? Tener clases con ustedes. Y en ese sentido también la distancia entre que sigamos viendo la materia, po, los contenidos, y que sigamos compartiendo también lo que estamos compartiendo. En fin, volviendo atrás, ¿cierto? Y viendo esto del concepto del amor, como ustedes ven ahí en la presentación, lo veíamos desde el aspecto religioso, ¿cierto? Eh, Después nos fuimos y estamos ahí, ¿cierto? En el aspecto psicológico y lo que después vendría siendo, ¿cierto? El aspecto filosófico con Arthur Schopenhauer, ¿ya? Recuerden que no es Santo Tomás, ¿ya? Recuerden que era
¿Qué teólogo era? Que no era Santo Tomás, ¿cómo se llama? Juan Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, exactamente. No era Santo Tomás de Aquino, sino San Agustín de Hipona. Y, ¿cierto? Veíamos acá que el amor tiene que ver con, no con el cuerpo, sino con el alma, ¿cierto? Por eso el hecho de que no tiene muerte, ya no está relacionado con la muerte. Desde el ámbito religioso, ¿cierto? Veíamos esta frase, ¿cierto? Ama a tu prójimo como a ti mismo. De ahí pasábamos por San Agustín de Hipona, y ahí mezclábamos la física, ¿cierto? Con lo que era la fuerza centrífuga, la fuerza centrípeta, que en definitiva acá habla de la voluntad, ¿cierto? De cómo o qué es lo que nos guía, ¿cierto? Al querer relacionarnos con el otro o que el otro se relacione conmigo. ¿Ya? Eh, de ahí pasábamos, ¿cierto? A Eric Fromm y veíamos que para poder entender, ¿cierto? Las diferentes formas de amor teníamos que primero entender este concepto de separatidad, ¿cierto? Ese fenómeno en el que nosotros nos sentimos separados, desunidos, ¿cierto? Divididos unos con otros. Y es por eso que podemos hablar de la individualidad de cada uno, ¿ya? Sea quien sea. Entonces, en esa individualidad queremos unirnos con el otro y por eso el amor prácticamente pasa a ser una actitud, ¿ya? Primero, con una forma fraternal, ¿ya? Si no me equivoco bien aquí. Ah, bueno, ahí explicaba obviamente eh, por qué Eric Fromm, el psicólogo, ¿cierto? Que escribe este libro en 1955, si no me equivoco, hablaba porque le pone como título el arte de amar, ¿cierto? Y ahí veíamos la explicación. Entonces, en este amor fraternal es la unión o el querer, ¿cierto? Unirnos con el otro, ¿ya? Sea quien sea, hombre, mujer, niño, joven, adulto, anciano, ¿ya? Da exactamente lo mismo, siempre en unión con el otro. Y ojalá siempre que fuese de núcleo a núcleo, ¿cierto? Es decir, de lo que es el alma con la otra alma, ¿ya? Porque los cuerpos son completamente diferentes, la materia es diferente, entonces lo único que se establece como algo igual entre cada uno de nosotros son nuestras almas, ¿cierto? Eso es común a todos. La periferia, el cuerpo, es solamente material y eso cambia cada uno. De ahí pasábamos, ¿cierto?, a la otra forma del amor, ¿ya? Diferente al fraternal, que es el maternal, ¿ya? Y en este caso, obviamente, entra el paternal. Pero aquí explicando, ¿no es cierto?, desde lo inmaterial, que tiene que ver con el gusto o el disgusto, ¿cierto?, a la vida, y lo material, que tiene que ver con los cuidados de la sobrevivencia. Y ahí, obviamente, cada uno de ellos tiene que tener eso focalizado, tener eso presente. Y obviamente el fenómeno que se vive sí o sí, ¿ya? Y de ahí viene la frase que los hijos son prestados, ¿ya? El fenómeno de la separación con el hijo. En psicología hay muchos fenómenos que hablan de eso. No sé si ustedes han oído hablar, por ejemplo, del síndrome del nido vacío. Sí, profe. Sí, profe. Claro, Sí. muy bien que lo hayan escuchado, porque obviamente eso hace cierta referencia a, claro, a, a este fenómeno, ¿cierto? Ya la separación prácticamente material, ¿cierto? Con el hijo, que todos los padres lo viven. ¿M? Algunos antes, otros después, ya dependiendo de la circunstancia. Diferente del amor fraternal, diferente del amor maternal, ¿cierto? Paternal, está también el amor erótico, que tiene que ver con el encuentro de la pareja, ¿ya? Y también se da una relación material, ¿cierto? Relacionado, y en este sentido con el cuerpo, en este caso el enamoramiento tiene que ver con esto, ¿cierto? Que es un fenómeno químico, físico que pasa en nuestro cuerpo, ¿ya? E inmaterial, que tiene que ver con el alma. De ahí se habla, ¿cierto? De ahí en ese sentido, entre las parejas tiene que haber una unión nuclear, ¿cierto? Una unión del alma de una de las parejas con la otra parte de la pareja que también debe ser en su alma, ¿ya? Y ahí es donde se va a caracterizar, ¿cierto?, nuestras acciones, nuestra voluntad, el querer, ¿cierto?, hacer o no hacer ciertas cosas con el otro. De hecho, de aquí también, hoy día está muy en boga
lo que se habla de, en este sentido del hacer o no hacer, de este poder que se da entre la pareja, ¿cierto? Porque al momento de exponer las almas, ¿cierto? El exponer quiénes somos realmente, eso le da un poder al otro, ¿ya? De dañar o no dañar, ¿ya? De utilizar ese poder para beneficio propio o para que esto obviamente siga floreciendo y siendo cada vez mejor, que cada vez se haga más presente, ¿cierto? El concepto real del amor. De ahí pasábamos, ¿cierto? Muy diferente del amor fraternal, del amor maternal, del amor erótico, al amor a uno mismo, ¿ya? Porque el amor a uno mismo antiguamente se veía de manera muy negativa. Hay algunos que todavía tienen este aspecto negativo respecto del amor a uno mismo, pero eso tiene que ver también con un cuento histórico, ¿cierto? Sobre todo con estos personajes que nosotros hemos escuchado quizás alguna vez por ahí sobre Calvino, ¿ya? En lo religioso, ¿cierto? Lo que tiene que ver con las reformas protestantes y Sigmund Freud, ¿cierto? Que es uno de los padres del psicoanálisis que también estuvimos viendo anteriormente. ¿Mm? Hoy día no, hoy día es principal. Esto ya es principal para cada uno de nosotros. El amor a uno mismo. ¿Ya? Eh, y bueno, y quedamos, ¿cierto?, en lo que es el amor a Dios, que sería el último, ¿cierto?, el quinto. Y aquí, en este libro, ¿cierto?, nos va haciendo un tratado histórico, evolutivo de cómo el ser humano ha entendido, ¿cierto?, esto del amor a la divinidad, ¿ya? A los dioses, no a un dios en particular, sino a todos, porque habla tanto de la cultura occidental como la de la cultura oriental. Recuerden que en un principio del amor a Dios, o mejor dicho, de las representaciones de Dios, tenían que ver con la naturaleza, ¿cierto? Con un elemento externo, y ahí se hacía presente los tótems, ¿cierto? Los animales, la naturaleza misma, y es por eso que estaba también dentro del pensamiento mítico. Después, ¿cierto? Venía una segunda parte, ¿cierto? Una segunda evolución en donde las características de los dioses pasan a ser antropomórficos, ¿cierto? Es un elemento externo, ¿ya? La divinidad es externa, es diferente del ser humano, pero tiene características y rasgos humanos, ¿ya? Y por eso nosotros veíamos nuestras culturas originarias, o visto desde Grecia, ¿cierto? Zeus, Poseidón y todos los demás, ¿ya? Los dioses romanos que en definitiva eran prácticamente los mismos, Júpiter, ¿cierto? Me están pidiendo permiso para entrar a la sala, a ver, perdón. Señor Carlos, ya. Em, y después venía una tercera evolución en donde em, ya no eran ya dioses antropomórficos, dioses con características humanas, sino que tenía que ver ya con el mismo ser humano. ¿Ya? Y ahí en esa tercera evolución se hacían presentes, ¿cierto? Sobre todo el amor materno y el amor paterno, ¿ya? Características de aquello. Eh, Hasta el día de hoy se siguen conservando en algunas formas de pensamiento, en algunas personas que piensan de la misma forma. Por eso acá, por ejemplo, dice, en la historia de la raza humana observamos y podemos anticipar idénticos desarrollos desde el comienzo del amor a Dios como la desamparada relación con una diosa madre, ¿cierto? La protectora, ¿ya? Por eso buscamos protección, ¿cierto? Con nuestra divinidad, a través de la obediencia a un Dios paternal, ¿cierto? Buscar la aprobación, ¿ya? Que tiene que ver con el amor paternal. O sea, que Dios me ame a mí por las cosas buenas que yo hago. Hasta una etapa madura en la que Dios deja de ser un poder exterior, ¿ya? Y aquí pasan a ser internas de cada ser humano, ¿ya? En la que el ser humano ha incorporado en sí mismo los principios de amor, justicia, ¿cierto? Con la que se ha hecho con un Dios. Y eventualmente en un punto en el que solo habla de Dios en un sentido poético y simbólico, ¿ya? Porque en definitiva eh, esa es la mejor parte de esta evolución del amor a Dios, en donde nosotros tenemos clarísimo de que Dios está con nosotros o es nosotros, ¿ya? Por eso ahí la frase de que el ser humano está hecho a imagen y semejanza, ¿ya? De Él, porque es nosotros. Em,
De tales consideraciones se deduce que el amor a Dios no puede superarse del amor a Dios, no puede separarse del amor a los padres, ¿cierto? En esta tercera evolución. Si una persona no emerge de la relación incestuosa de la madre, del clan, de la nación, se mantiene su dependencia infantil de un padre que castiga, recompensa o de cualquier otra autoridad, no puede desarrollar un amor maduro a Dios. ¿Ya? Es decir, que aquí viene una cuarta evolución, ¿ya? De cómo debiésemos entender de nuestra relación de amar a Dios. ¿Ya? Hay una cuarta evolución que no todos han logrado todavía. Su religión es entonces la que le corresponde a la primera fase religiosa, en la que se experimentaba a Dios como una madre protectora o un padre que castiga y recompensa, ¿cierto? En la religión contemporánea encontramos todas las fases desde la más antigua y primitiva hasta la más elevada. Están pidiendo permiso de nuevo. Ahí está, ya. Entonces, por lo tanto, encontramos como 4 etapas diferentes en esta relación del amor a Dios, ¿ya? Y la más evolucionada tiene que ver con una maduración de cómo entender a Dios, no como con factores externos, sino con factores internos propios de cada uno de nosotros. Um, ahí me pidieron permiso. Una cosa segura, la naturaleza de su amor a Dios corresponde a la naturaleza de su amor al ser humano, y además la verdadera cualidad de su amor a Dios y al hombre es con frecuencia inconsciente, encubierto y racionalizado por una idea más madura de lo que es su amor, o de lo que su amor es. El amor al ser humano, además, si bien directamente regula sus relaciones con su familia, está determinado en última instancia por la estructura de la sociedad en la que vive. Ya, aquí vamos a pasar a la otra parte. Hasta el minuto, vamos entendiendo estas diferentes etapas del amor a Dios, que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con elementos externos antropomórficos, ¿cierto? Los dioses externos. Eh, la tercera evolución que tiene que ver con elementos del amor materno, del amor paterno, ¿cierto? Esta búsqueda de protección, ¿cierto? Esta búsqueda de eh, aceptación. Y la última que tiene que ver con elementos propios del ser humano en sí mismo, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la justicia, ¿ya? Con la bondad y todo lo demás. Sí, Porque, profe. ¿sí? Ya. Porque acá, como ustedes pueden ver el título, el amor y su desintegración en la sociedad occidental contemporánea. Porque yo les mencionaba anteriormente que eh, Eric Fromm, si bien nos define estas 5 formas de amor, ya, que existen en el ser humano, también las contextualiza y dice que son muy pocos las personas que en este sentido pueden desarrollar una visión positiva o una vivencia, ¿cierto? O experimentar el amor como realmente corresponde, ¿ya? Porque el contexto nos da precisamente la forma en la que nosotros entendemos esta relación, ¿ya? Por eso nos dice que si la estructura social es de sumisión a la autoridad manifiesta, autoridad anónima, da lo mismo, de la opinión pública y del mercado, el concepto de Dios será infantil, porque vamos a estar en aprobación, ¿cierto? Y estará muy alejado del concepto maduro que tiene que ver con cada uno de nosotros, cuyas semillas se encuentran en la historia de la religión monoteísta. Por eso hablábamos en un principio de las religiones politeístas, diferentes dioses, a religiones monoteístas, independiente que sea de la cultura occidental o de la cultura oriental. ¿Mm? Ya, entonces vamos bien, porque aquí, ojo, acá estamos hablando de un psicólogo, ¿ya? Perteneciente a la corriente del psicoanálisis, la misma corriente de Freud, ¿cierto? Y otros más, Carl Jung y otros más, eh, que también estuvimos viendo, ¿cierto? A Viktor Frank, ¿cierto? Cuando estuvimos hablando del amor propio, ¿cierto? Del amor a cada uno de nosotros. Y nos va a decir que si el amor es una capacidad del carácter maduro, ¿ya? Ojo, no se puede hablar de amor
en otras condiciones, tiene que ser maduro. En este sentido, por ejemplo, del amor materno, la madre puede hablar de amor, ¿cierto?, a su hijo, pero el hijo no puede hablar del amor a la madre, ¿ya? Porque aquí ahí no hay un carácter maduro, ¿ya? Porque en definitiva lo que hace el hijo es satisfacer las necesidades básicas, ¿ya? Recuerden que si lo hablamos incluso desde lo biológico, eh, si no me equivoco, no sé si son a los 6 o a los 7 años, recién ahí el cerebro del niño o la niña comienza a entender ideas abstractas, recién ahí, porque su cerebro se desarrolla en ese punto la habilidad, la capacidad de poder entender ideas, abstracciones, ¿ya? Antes de eso es netamente em, material, es netamente em, concreto, ¿ya? Esa es la palabra más exacta, es concreto, ¿ya? Por eso no puede identificar la animación de la realidad. Cuando ve a alguien disfrazado en la calle, piensa que es el personaje, antes de esa edad. Si el amor es una capacidad del carácter maduro, productivo, de ello entonces se sigue que la capacidad de amar de un individuo perteneciente a cualquier cultura independiente, a la que sea, dada, depende de la influencia que esa cultura ejerce sobre el carácter de la persona media, ¿ya? Por lo tanto, eh, al hablar del amor en la cultura occidental contemporánea entendemos que preguntar si la estructura social de la civilización occidental y el espíritu de ella resultan, llevan, o de que ella resulta, nos llevan, ¿cierto?, a este desarrollo del amor. Ningún observador objetivo de nuestra vida occidental puede dudar de que el amor fraterno, materno y erótico es un fenómeno relativamente raro y que en su lugar hay ciertos números de formas de pseudoamor. ¿Ven? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo él. Después de haber definido estas 5 formas diferentes del amor, nos está diciendo que hoy día, ¿cierto?, existen formas de pseudoamor, de esas mismas que él nos explica, que son en realidad otras tantas formas de la desintegración del amor. Ahora, para poder hablar de eso, miren a dónde se va. Un psicólogo en a mediados de la década del 50 nos va a decir, la sociedad capitalista, y aquí se tira con la economía, se basa en el principio de libertad política, por un lado, y del mercado como regulador de todas las relaciones económicas, y por lo tanto, sociales, ¿cierto? Entonces nos va a decir que el sistema económico en el que nosotros estemos, o mejor dicho, el sistema económico en el que nosotros estamos, hace o marca, pautea, guía, orienta, como ustedes lo quieran decir, la forma en la que nosotros nos vamos a relacionar. Y de hecho aquí lo que está haciendo en este párrafo, no lo voy a leer porque aquí define, ¿cierto?, el sistema capitalista en una primera fase, precisamente todo relacionado con la economía. Él define, él desarrolla precisamente cómo es este sistema capitalista en el que nosotros nos desenvolvemos, ¿ya? Bien, imagínense, pone un ejemplo. Los zapatos, por útiles y necesarios que sean, carecen de valor económico, es decir, un valor de intercambio, ¿ya?, si no hay demanda de ellos en el mercado. Y eso es un poco lo que pasó, no sé si ustedes lo vieron en historia, lo que pasó con la depresión del 29 cuando cayó la bolsa, ¿cierto?, en Wall Street en Estados Unidos. Los, todos los empresarios produjeron, hicieron una cantidad tan estratosférica de productos que les valió la nada misma, porque al fin y al cabo no había demanda. Se compraba muy poco. Y es por eso que hubo ese desastre, ¿cierto?, en esa época. De ahí la falacia tan grande de que el mercado se regula solo. No se regula solo, ¿ya? En el 50 este tipo ya no estaba diciendo esto. Obviamente eso pasó en 1929. Aquí estamos hablando de 1955. Ya había cierto recorrido de este sistema capitalista, ¿ya? Y
nos está diciendo sobre esto porque lo que nosotros vamos a hacer en esta relación amorosa, ¿cierto? Fraternal, maternal, erótico, con uno mismo y con nuestras divinidades, ¿cierto? Va a depender de esto, porque esto no nos lleva. ¿Ya? Después habla de una segunda estructura, ¿cierto? Que ya es una estructura más avanzada. Que es una estructura más avanzada, ¿cierto? En donde ya se habla de ya de no de empresarios que tengan que ver con la empresa, aquí ya habla obviamente de otros sujetos que hablan solamente de moneda, de efectivo, de capital y bla bla bla, todo lo demás, ¿ya? De la burocracia que tiene que ver con esto, de cómo se considera el trabajador, el trabajo, ¿ya? En definitiva, de hecho, a ver, si es que lo dice por aquí, a ver, un poquito más arriba. Miren, escuchen la frasecita de este sujeto. El capital, el efectivo, ¿cierto? El dinero, domina el trabajo. Las cosas acumuladas, lo que está muerto, tiene más valor que el trabajo, tiene más valor que los poderes humanos, tiene más valor que lo que está vivo. Un psicólogo, mediados de la década del 50, ¿ya? Y aquí me voy a frenar un poco porque precisamente es por esto que él habla del pseudoamor. El problema humano del capitalismo moderno puede formularse de la siguiente manera. Escuchen bien lo que, si pueden leer, ven el documento, ¿cierto? Igual yo se lo voy leyendo. Sí, profe. Profe, se ve. Bacán. Para que después no digan que soy yo el que estoy inventando estas cosas. Dice, el capitalismo moderno necesita seres humanos que cooperen mansamente y en gran número, que quieran consumir cada vez más, que se vuelvan más hambrientos, y cuyos gustos estén estandarizados y puedan modificarse y anticiparse fácilmente. Hoy día no me pueden decir que no, porque ustedes cada vez que visitan una aplicación, ¿cierto? Hay preferencias que se les ponen, ¿ya? El hecho de ver videos en YouTube, por ejemplo. Cuando ustedes abren la página de inicio de YouTube, no se les abre, no les ponen ahí cualquier video, sino que están en función de los gustos de cada uno, ¿ya? Necesita seres humanos que se sientan libres e independientes, no sometidos a ninguna autoridad, principio, conciencia moral. O sea, el que no nos interesa la política, ¿ya? El organizarnos, ¿ya? Que ojo, política y partidismo es algo completamente distinto, ya por si acaso. Dispuestos, ¿cierto?, a que los manejen, a hacer lo que se espera de ellos, a encajar sin dificultades en esta maquinaria social, a los que se les pueda guiar sin recurrir a la fuerza, simplemente con ideas, conducir sin líderes, impulsar sin finalidad alguna, solo excepto la de cumplir, apresurarse, funcionar y seguir adelante precisamente en toda esta maquinaria. Y aquí viene, por favor escuchen bien, lo más complicado. ¿Cuál es el resultado de todo esto, de todo este sistema capitalista que este psicólogo nos describe a mediados de la década del 50? El ser humano moderno está enajenado de sí mismo. No tiene idea quién es. Está enajenado de sus semejantes, dividido, apartado. Y por lo mismo también enajenado de la naturaleza. Y de hecho después nos cita acá un estudio de la modernidad que es mucho más amplio, ¿ya? Otro texto, otro libro, para profundizar precisamente en aquella idea. Dice, el ser humano moderno se ha transformado en un artículo. No me pueden decir que no. Porque ¿cuántas veces han escuchado ustedes de que en nuestros trabajos, si bien ninguno, ¿cómo es la frase? Indispensable y reemplazable. A ver si alguno de ustedes se acuerda cómo es. Ninguno es indispensable, pero todos somos reemplazables. No me acuerdo. Bueno, pero la idea es que, en mi caso, ¿cierto? Que yo soy profe,
Si a mí me echan de un colegio, ¿cierto? Siendo profesor de filosofía, después contratan a otro profe de filosofía. Y así es de simple. Yo que fui cajero en diferentes partes, es simple. Me echan y contratan a otro cajero. Es así de simple. Ah, en ese sentido, nos hemos transformado en artículo. Experimenta sus fuerzas vitales como una inversión que debe producirle el máximo de beneficios posible en las condiciones imperantes del mercado. De hecho, una de las máximas que se conoce, ¿cierto?, del capitalismo es obtener el mayor beneficio con el menor costo. ¿Mm? Y el problema viene acá. Las relaciones humanas son esencialmente las de autómatas. No estamos conscientes de nuestras relaciones humanas, en las que cada uno basa su seguridad en mantenerse cerca del rebaño y no en diferir, ¿cierto?, en el pensamiento. Por eso es que cada uno, sobre todo en la etapa de la adolescencia o preadolescencia, y de ahí viene la teoría, una de las teorías de Jean Piaget, otro psicólogo, que hay una etapa en la que nosotros queremos pertenecer al grupo. Y en ese que queremos pertenecer al grupo, nosotros somos capaces de admitir cualquier cosa, ¿ya? De hacer cualquier cosa. ¿Cuánta película nos ha hecho por gente que quiere pertenecer al grupo y como acto de, ¿cómo se llama?, de bienvenida tiene que hacer una cierta acción? Y esas acciones no son muy bonitas que digamos. ¿Mm? Eh, en no, en no diferir en el pensamiento, tampoco no diferir en el sentimiento, ni tampoco diferir en la acción, ¿ya? Todas las acciones son las mismas. Al mismo tiempo que todos tratan de estar tan cerca de los demás como sea posible. Todos permanecen tremendamente solos, invadidos por este profundo sentimiento de inseguridad, de angustia, de culpa que surge siempre que es imposible superar precisamente este concepto de separatividad humana. Por lo mismo, nuestra civilización ofrece muchos paliativos que ayudan a la gente a ignorar conscientemente esta soledad, ¿ya? En primer término, la estricta rutina del trabajo burocratizado y mecánico. Si nos centramos solo en el trabajo, ¿ya?, nos salimos de ese pensamiento de que nos sentimos solos, ¿ya?, que ayuda a la gente a no tomar conciencia de sus deseos humanos más fundamentales, esta unión con el otro, del anhelo de trascendencia y unidad. En la medida en que la rutina sola no basta para lograr ese fin, buscamos otras cosas. ¿Qué cosas? Se sobrepone a su desesperación inconsciente por medio de la rutina de la diversión. El consumir o la consumación pasiva de sonidos, visiones que ofrece la industria del entretenimiento, además de por medio de la satisfacción de comprar siempre cosas nuevas y cambiarlas inmediatamente por otras. No, yo tengo el último celular, pero espera que este otro año va a salir, o en 6 meses más va a salir este otro celular y esto lo tengo que tener. ¿Mm? Mira, no, yo tengo una tele que funciona, pero mira, igual esta otra igual está bacán. Pero ¿sabes qué? No, esta otra tele tiene mejores funciones, así que por lo tanto, aunque no esté, aunque se pueda seguir usando, pero no importa, tenemos esta otra tele que es nueva. El cambio de los autos pasa exactamente lo mismo. Se vende auto por renovación. El auto aún funciona, pero aunque funcione, yo quiero algo más nuevo. ¿Mm? El hombre moderno, y estamos todos sometidos a eso por si acaso, el hombre moderno está actualmente muy cerca de la imagen que Huxley, cierto otro autor, describe en Un Mundo Feliz, que es un libro, ya bien alimentado. Fíjense bien eh, estos tres aspectos: bien alimentado, bien vestido, sexualmente satisfecho, y no obstante sin yo, sin contacto alguno, salvo en lo más superficial. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo nuclear, cierto? Y lo externo, lo material. Alimentarse tiene que ver con lo externo. Vestirse tiene que ver con lo externo. Sexualmente satisfecho, externo. ¿Ya? Solo material, solo corporal. ¿Mm? Salvo en lo más superficial, consigo mismo y con sus semejantes. ¿Ya?
comida tambalea, nunca dejes para mañana la diversión que puedes conseguir hoy, todo el mundo es feliz hoy en día y por eso se confunde la alegría con la felicidad. ¿Se acuerdan cuando vimos emociones y sentimientos? Todo el mundo es feliz hoy día, cuando en realidad estamos hablando de alegría. La felicidad del ser humano moderno consiste en divertirse. Divertirse significa la satisfacción de consumir, asimilar artículos, espectáculos, comida, bebidas, cigarrillos, gente, conferencias, libros, películas. Todo se consume, todo se traga. El mundo es un enorme objeto de nuestro apetito. Una gran manzana, una gran botella, un enorme pecho, ¿cierto? Haciendo referencia a esto del amor materno, ¿cierto? Del alimentarse a través del pecho. Todos succionamos los pechos eternamente expectantes, estamos siempre estamos ahí, los esperanzados, los eternamente desilusionados. Y en ese sentido nuestro carácter está equipado para intercambiar y recibir, para traficar y consumir todo, tanto los objetos materiales como los espirituales, se convierten en un objeto de intercambio y de consumo. Y en este sentido, lo que atañe al amor corresponde inevitablemente a este carácter social del hombre moderno. Los autómatas, es decir, cada uno de nosotros que está en modo automático, no puede amar. Pueden intercambiar su bagaje de personalidad, confiar en la transacción que sea equitativa, pero todo lo que tengan que ver con las expresiones más significativas del amor, ¿cierto? Lo nuclear, el alma al alma, ¿ya? Y en especial del matrimonio con esa estructura enajenada, que es la idea del equipo. En innumerables artículos sobre el matrimonio feliz, la idea descrita es un equipo que funciona sin dificultades. Se ven reflejada en eso, ¿ya? Cooperativo, tolerante, al mismo tiempo ambicioso y agresivo, así como el consejero matrimonial. Debe comentar favorablemente su nuevo vestido, un plato sabroso. De ahí viene, por ejemplo, el famoso spot publicitario que fue muy bueno para graficar esto. ¿Se acuerdan de ese spot publicitario en donde le saco la sal? Le saco la sal. ¿Se acuerdan de ese? Que era em, de una pastilla, sí, que tenía que ver con los ciclos menstruales de la mujer. Completamente externo, ¿se acuerdan? Solamente corporal, material. Debe comentar favorablemente en trabajo, no debe mostrarse sus comentarios sobre sus problemas en el trabajo, no debe mostrarse enojada, incomprensiva, eh, cuando le olvida su cumpleaños, tipo relaciones, que otra cosa que necesita, entre dos personas que siguen siendo extrañas toda su vida, nunca logra una relación central, porque no está conectada del alma. En ese concepto del amor y el matrimonio. Ya, pero eso. Porque aquí sigue andando precisamente en eso. Se partía del principio de que el amor es el hijo del placer sexual y que dos personas se amarán. Ya, no quiero andar aquí en esto porque precisamente vamos a llegar a la otra parte que tiene que ver con la visión de este filósofo que vamos a ver, ¿cierto? Arthur Schopenhauer, que está en íntima relación precisamente con esto. Pero muy, 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 muy relacionada, ¿ya? Porque él manifiesta, materializa y teoriza precisamente respecto de cómo se entiende el amor, ¿ya? En nuestros tiempos, ¿ya? Siendo que él vivió en la época de inicios del 1800, ¿ya? Mm, si una persona sexualmente inhibida puede dejar de temer o odiar, las teorías de Freud, eso. O sea, imagínense, hoy día nuestra sociedad, nuestra forma, ¿cierto?, de relacionarlo, muchos de los conceptos que nosotros entendemos de amor, eh, para bien o para mal, están relacionados, están unidos, están orientados desde este contexto, ¿ya? En donde si no estamos, ¿cierto?, asimilados con la rutina del trabajo, estamos asimilados con la rutina de la diversión, del entretenimiento, ¿ya? Eh, con esto de la industria del divertirse. Divertirse significa la satisfacción de consumir, asimilar artículos, espectáculos, comida, bebida, cigarrillos, gente, conferencias, libros, películas. Todo se consume, todo se traga. Un gran pecho, una gran botella, una gran manzana. Bonita visión, ¿cierto? Esperanzadora.
de un psicólogo en la década de 1950. Mira, nos estaba explicando precisamente cómo, por qué hoy día cada uno de nosotros nos cuesta asimilar estos conceptos. Hoy día nuestro sistema capitalista es así. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por pensamientos que nos dicen, pucha, es que si no tengo dinero no puedo hacer mucho? O está en función del dinero, del capital. Obviamente no les estoy pidiendo que ustedes hablen desde sus experiencias personales, pero, pero yo creo que nadie lo puede, yo por lo menos no lo puedo negar. Yo no lo puedo negar. Yo hoy día, por ejemplo, estoy viendo una situación en la que yo me veo, pero muchas veces en el día a día, pues diría que tienen que haber sido como unas, varias veces en realidad, unas 5, 6, si es que no más, momentos en el que yo me ponía a pensar, o sea, el dinero no me está alcanzando. No me está alcanzando. ¿Por qué? Porque el capital es el que me está dominando en el trabajo. En mi vida. Yo creo que a muchos. Yo creo que a todos, profe, a todos. A todos los que Claro. estamos, a todas las personas que trabajamos, nos pasa lo mismo. La famosa frase de, si bien el dinero no hace la felicidad, pero Ayuda. pues claro, pucha que ayuda. Oiga, este es la continuación del El arte de amar o el mismo libro que, porque Es el mismo conocemos que libro, tiene, el mismo libro. pero o sea, ahí habría que comprar el original para tener las demás páginas. No, si de hecho ustedes están viendo, si yo lo descargué en PDF, si este está en PDF. Sí, que yo tengo hasta la página 54. El Ah, último ya, libro que usted no yo leí hasta algunas páginas de este libro, leí hasta la página 18, si no me equivoco. ya, ya. Pero bueno, es que la cantidad de páginas también varía dependiendo del tamaño de la letra. En este caso, el tamaño de la letra es más grande, por eso tiene mayor cantidad de páginas, ¿no? Aparte que si tienen el libro, ¿ya? El libro, si no me equivoco, está configurado en tamaño carta, pero doble. Y son los Sí, libros chiquititos. sí, por eso. Claro, no, y está todo ahí. Sí, está todo ahí. Ya. ¿Ya? Creo que ya voy a Sí. la 18 Profe, ya. ¿qué versión es? ¿Perdón? ¿Qué versión es? Porque lo busqué en internet y salen varios. Bueno, esta... A ver, déjenme ver la primera página. Esta es la primera página. Sale así. ¿Ya? Pero también tengo otra. Y de hecho, yo me acuerdo que en las primeras clases... A ver, déjenme ver si lo encuentro. Que estoy hablando de Eric Fromm. Salía esta otra versión. Esta. ¿Lo pueden ver o no? Que dice libros Sí, Tauro. sí, de acuerdo. Ya, es otra Ese versión. es el profe. Miren, si se fijan, miren, 54 páginas, ¿ven? Tenía que ver con el tamaño, nada más que con eso. Ven que aquí el tamaño es mucho menor, pues. ¿Ya? Y eso debería estar más o menos... a ver si flash asunto. La Otse, aquí estamos hablando del amor a Dios. Y por aquí debería aparecer... Ahí está, ¿ven? El amor y su desintegración en la sociedad contemporánea. ¿En qué Página página son 35. esa, profe? 35. En la Ah, página 35. es lo ¿Ah? mismo que estaba leyendo recién. Lo mismo que estaba leyendo recién, ¿ven? Si el amor es una capacidad del carácter maduro, productivo, de eso se deriva la capacidad de amar de un individuo perteneciente a cualquier cultura dada, depende de la influencia que esa cultura ejerce sobre el carácter de esa persona media. Por eso es que él después habla, ¿cierto?, de la sociedad capitalista, ¿cierto?, que se basa en la libertad política por un lado y del mercado como regulador de todas las relaciones económicas y por tanto también sociales. Ahí está todo el Y libro, ahí, está más reducido la letra. claro, sí, está reducida la letra, ¿ya? El tamaño es más pequeño. ¿Ya? Exactamente. Es la única diferencia. ¿Ya? Buen libro en todo caso. Muy bueno. Y escrito en 1905. Yo lo único que le cambiaría en este sentido, tanto a este libro como a otros, que tiene que ver con la contextualización, porque no sé si se fijó usted al momento de leer el libro, hablaba de los roles masculinos y los roles femeninos. Sí, ¿Ya? también. Y en ese minuto, estamos hablando de mediados de 1950, eh, el rol masculino era uno, ¿cierto? El proveedor. Y el rol femenino era la de la dueña de casa, ¿cierto? El cuento del vestido, de la preocupación por la relación, ¿cierto? Con la pareja. En Exactamente. ese minuto la mujer todavía no tenía una fuerte influencia en el mundo laboral.
¿ya? No No, sí, trabajaba por sí mismo. no, exactamente, no, sí se nota Claro, mucho. sí. Eh, Eso es lo único que yo le cambiaría, pero el resto, lo No vimos lo- en las definiciones, pues. yo no lo he terminado de leer, profe, porque no he tenido tiempo, ¿no? Pero a ver si el fin de semana lo leo ya y lo termino, porque tengo hasta, bueno, he ido notando varias frases o varias cosas que me han llamado mucho la atención, pero eh, ahí hay que irlo leyendo. Sí, sí, no sé qué es lo leyendo, si esto es muy bueno, es muy bueno, ya para poder entender esto. Pero es interesantísimo cómo un psicólogo, después de definir, ¿no es cierto?, estas eh, formas del amor, después nos habla de economía, no habla después de economía, el tipo define lo que es el sistema capitalista en sus diferentes formas, e incluso hasta cómo eso hoy día se ha mantenido. Sigue siendo igual. Y va a seguir por siempre. Si no se cambia, si es que No no se se va a establecen cambiar otras porque sabe que el diferencias. capitalismo, que- usted sabe que el capitalismo siempre va a predominar sobre lo demás. Sí, po, el cuento, y ahí está la gran diferencia, es que si esto del capitalismo no es malo, ¿ya? El sistema capitalista no es malo. El problema es que se hace un capitalismo salvaje. Salvaje. Nosotros hoy día estamos viviendo un capitalismo salvaje. ¿Por qué? De ahí es la respuesta del por qué tenemos los precios tan altos, ya, de los productos, em, los sueldos tan bajos, ¿ya? Si el capital, como usted muy bien lo dice, es el que manda, po, ¿ya? Ni siquiera somos nosotros, porque se lo leí yo recién arriba, ¿cierto? El capital, lo que está muerto, ¿cierto? Las cosas, ¿ya? Domina el trabajo y estas cosas acumuladas, ¿cierto? Lo que está muerto tiene más valor que el trabajo, tiene más valor que los poderes humanos, tiene más valor que lo que está vivo. Si por eso nos marca tanto, ¿ya? Y es un salvajismo, pero tremendo, ¿ya? Eh, y eso es lo que debería cambiar, porque el sistema capital no es malo, si es bueno esto, ¿ya? Si la idea es buenísima, pero la ejecución es la horrible, si ese es el problema. Ejecución es la horrible. Por eso, la gran mayoría del capital en el mundo está concentrada yo diría que es menos, pero parece que creo que es el 1% de la población. Creo que sí, el 1 o el 2%, según lo que dijo el profe de Sociedades Sociales ayer, creo que sí. O en Claro, estos días cuando hemos conversado. claro, pues imagínense. O sea, eso es un capitalismo, pero salvaje, pues. Salvaje, son las tremendas diferencias, pues. ¿Ya? Pero en fin, no Así lo es la digo vida. yo, lo dice este sujeto, ¿cierto? Lo dice el famoso Eric Fromm. ¿Ya? Entonces, es interesante entender esto, porque nosotros, ¿ya? En el caso bien concreto ustedes, ¿cierto? Que son los adultos que están tratando de superarse, esto lo están tratando de cambiar, ¿ya? Ustedes con este ímpetu de quedarse hasta las 10 de la noche, ¿cierto? Escuchando a los profes de lunes a jueves. De lunes a jueves tienen clase ustedes, ¿cierto? Sí, profe. De lunes a jueves hasta las 10 de la noche, es querer cambiar todo esto. Es que precisamente eh, poner en práctica el verdadero concepto del amor. El amor fraternal, el amor maternal, el amor erótico, el amor a uno mismo. ¿Ya? El querer ustedes superarse. Está más que claro que el amor a uno mismo en este caso que ustedes están tomando esta decisión. Que dicho sea de paso, ya les dijeron más o menos cuándo va a ser la prueba. Algo de la primera semana. Claro, no hay fecha fija todavía, pero se dice que es la primera semana de agosto. Entonces está Ojalá quedando sea poquito. así. Y que por lo mismo tampoco pues, se está viendo, vayan a haber vacaciones. Lo más probable es que tengamos las clases, porque es mucho lo que hay que ver. Es un poco también, en el caso de ustedes, que se sientan más seguros, po, ¿ya? Porque tener 2 semanas de vacaciones significa que son 4 clases menos de filosofía o de las otras asignaturas.
Entonces, eso igual tambalea en la seguridad de algunos. Hoy nosotros perdemos mucho, como dice una compañera de Sandra también, vamos a perder mucho porque al final igual algunos estamos postulando trabajos para afuera y si me llega a salir después de las primeras o segundas semanas que me llamen, entonces igual es complicado. Sí, pues. Porque Sí. uno se puede perder la prueba y después de haber estudiado 3, 4 meses para poder dar una prueba y no poder hacerlo, sería un fracaso para la persona que estamos haciendo. Sí, mire, ahora yo lo que podría sugerir es que ustedes, por ejemplo, se contacten con los encargados, en este caso, por ejemplo, con Karina, y decir que no quieren vacaciones precisamente para esto. Pero eso también significa que ustedes tienen que seguir en esta misma rutina hasta que se haga. Exactamente. Yo le mandé un WhatsApp ayer a la cita Karina. El mismo tema, el tema de la fecha de la prueba. Me pone que es la primera semana de agosto, pero la fecha nos tienen ya determinadas, perdón. Sí, po, sí, esas son predeterminadas. Porque todos los años, todos los años que nosotros hemos hecho, eh, bueno, yo voy a tener vacaciones con respecto al colegio, pero en sí no voy a tener vacaciones, yo voy a seguir trabajando. Yo necesito, como les decía recién, estoy en un momento en mi vida en el que lamentablemente, si bien el dinero no me compra la felicidad, pucha que me va a ayudar. Entonces yo necesito generar otros tipos de ingresos. Ya, sí, por supuesto, Jennifer, sí, Es una gran ayuda. sí, es una gran ayuda. O sea, nos movemos, todos Así nos estamos que, moviendo en eso. sí, por nosotros mismos, yo creo que nosotros, muchos de los que estamos estudiando acá, es para algo, para poder seguir estudiando, Claro, para poder sacar claro. un título técnico, porque ahora todo es técnico, ¿eh? Ahora es técnico o ingeniería. Bueno, los ingenieros no son muchos, ya no los toman mucho en cuenta, pero los técnicos, yo por lo menos por mi parte, pretendo seguir estudiando y estudiar un curso de técnico en logística. Ya, A mí me gusta la logística, técnico en logística. No entras a estudiar bueno. filosofía porque si no la quitas el puesto después. No, pero igual, pero independiente de la logística, eh, igual ustedes pueden leer libros de psicología, de filosofía. Hay una cualidad que está teniendo hoy día muchos psicólogos y muchos filósofos que escriben libros, y de hecho ustedes se pudieron fijar un poco las lecturas que yo les he hecho. em, no son tan complicadas, ya. De hecho, cuando a nosotros nos cuesta una lectura, hay una técnica, que es, bueno, para algunos no les gusta mucho, pero es leerlo una y otra y otra y otra y otra vez. Esa es la única forma, que es lo Exacto. mismo que hace el deportista. Para poder tirar un tiro libre, que es el mejor tiro libre, no lo hace una vez, lo hace 2, 3, 10, 15, 100, 200, 1000 veces. Patea el tiro libre, 1000 veces patea un penal. El músico hace exactamente lo mismo, practica 8 horas diarias. O sea, es consecutivo. Pero ya que estamos llegando al final, y no para no alargarme más y quitarles el tiempo a ustedes, exactamente, continuidad, Sandra, exactamente. ¿Dudas, preguntas, comentarios respecto de lo que acabamos de leer de este psicólogo Eric Fromm y respecto de sus conceptos y formas del amor, en este caso pseudo amor en nuestro mundo contemporáneo? Está buena la lectura, pero hay que seguir internándose más en el libro nomás. Sí, sí. Sí, bueno, yo soy más de libro físico, porque estoy tratando de acostumbrarme acá al PDF, pero yo soy del libro físico en donde destaco, rayo, hago preguntas, escribo palabras, conceptos, tiro flechas dentro de las mismas hojitas de los libros. Eh, es algo que a mí me gusta hacer, porque también voy relacionando contenido, materia, y me ayuda bastante para acordarme de cosas, porque como yo tengo una mente, me olvido de muchas cosas, eso me ayuda bastante. Exactamente. Son mis técnicas, y ahí usted cada uno tendrá también sus técnicas, pero por lo mismo. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, profe, por mi parte. Ya, No, profe, yo no. ya entonces quedó claro. Profe, ¿Sí?
yo le quería dar las gracias porque resulta que nunca en los años que estudié entendía filosofía. Y con usted sabe que entiendo todo. Muchas gracias. Es Pero, seco. miren, De verdad, lo gracias. felicito porque no sé, pero yo entendí muy bien. Yo le cuento a mis hijos y le digo que estaba muy asustada cuando empezaron las clases. Yo decía, uy, no voy a aprender nada, voy a quedar acá. Y no crea que tomé al tiro el hilo y les voy, porque mi hija es psicóloga, entonces voy hablando con ella y se pone contenta, pues me dice que bueno, porque Ay, trabajo con compártela ahí. ella. Sí, Buena. soy la asistente de ella, entonces trabajo con ella y le voy comentando lo que voy aprendiendo día a día. Oh, bacán. Buena. Así Pero, que estoy muy agradecida de usted. no se preocupe. Bueno, ahí ustedes ven por qué, que Lorena también escribió ahí en el chat, gracias también. ¿Por qué me apasiona tanto esto? ¿Por qué me dedico a esto? Ustedes me hicieron la pregunta, si no me equivoco, en la primera clase. ¿Por qué me dedicaba a esto? Porque me encanta, me encanta. Pero eso no significa que ustedes dejen de lado también sus propias características. O sea, hoy día ustedes pueden entenderlo también porque ustedes quizás son diferentes a lo que fueron en su minuto cuando vieron aquellas cosas. Obviamente el nerviosismo siempre va a estar, ¿cierto? Las dudas siempre van a estar porque son parte de nuestra vida, son parte de... Exacto, Sandra, precisamente a eso me refiero, ¿ya? Y eso tiene que ver con ustedes, con cada uno de nosotros en realidad, ¿ya? Porque así como se dice, ¿cierto? La frase, en otras circunstancias, en otros ámbitos, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si yo entiendo, lo puedo dar. Si usted es más madura, también puede entender esta madurez de pensamiento y de teoría y cosas por el estilo, porque hay algo que sí puedo hacer la comparación, y es una gran diferencia con las clases que yo hago en enseñanza media. Puede que a usted, a la gran mayoría, hoy día la esté entendiendo, pero es lo complicado de hacer ver a estos chiquillos en enseñanza media. Precisamente por lo que acaban de ustedes de decir, por lo que acaba de escribir cierto Sandra. Porque no son maduros, po. Ellos están recién despertando, ellos están recién eh, asimilando lo que son. O sea, ellos están entregados completamente a la experiencia de las emociones, los sentimientos, y esa es una cuestión que no... Claro, están en otra, están en otra. Entonces eso marca, hace la diferencia. O sea, yo decirle a un chiquillo de 17 años, saliendo de la pubertad, entrando a la juventud, o sea, adolescencia, entrando a la juventud, que no se deje dominar por las emociones y las satisfacciones inmediatas. En este caso, por ejemplo, de buscar pareja, eh, no sé si me van a pescar. Pues, sí, pues ellos lo único que quieren es tener relaciones, ellos quieren intimar, ellos quieren sentir todo ese placer. Si están llenos de placer, están llenos de ganas. Entonces decirle, ojo, sí, pueden hacerlo, pero háganlo de manera consciente, no se vayan a, no sé, pues, háganlo con cuidado, no se vayan a después a tener, no sé, que eso los vaya a lastimar, porque no se entreguen así a la buena y a la primera, porque nosotros nos equivocamos y claro, po. Entonces es complicado, po. Entonces eso tiene que ver con la madurez y eso es netamente ustedes, cada uno de ustedes. Claro, pues son todos procesos, po. Obviamente hay algunos que toman al tiro la idea, pero hay otros que no, para nada, po, para nada. Por mil veces que se les diga, mil una no hacen caso, omiten y se dejan llevar nomás. Pues por eso toman, se drogan, se relacionan con cualquiera. Les contara, yo que he trabajado en 7 colegios distintos. Buenas noches, Carolina. Sí, porque ya están pasaditos. Sí, yo me estoy alargando. Son buenas las clases, profe, no esperaría que no terminaran, en serio. Tenemos varias cosas. Sí. Claro, Sí, son muy buenas las clases. Sí, el problema es que era la idea. se ha hecho, como decía la compañera por ahí, la